No hables, solo trabaja. Millonario humilló a la niñera y quedó impactado por lo que hizo. Antes de meternos en la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Disfrútala. El viejo autobús traqueteó por el sinuoso camino de tierra, levantando una nube de polvo rojizo que se pegaba a la ventanilla junto a Sofía. A través del cristal sucio, observaba cómo el paisaje árido de su pueblo natal daba paso a las colinas verdes y ondulantes de la región vinícola, un mundo que solo había visto en postales y revistas viejas. Cada kilómetro la alejaba más de la pequeña casa que compartía con su madre enferma, de las facturas médicas apiladas en la mesa de la cocina y del olor a salitre del mar que tanto amaba. El nudo en su estómago no era solo por el bamboleo del vehículo, sino por el peso de la responsabilidad y la incertidumbre. Iba a trabajar como niñera para Alejandro Herrera, un nombre que en su mundo era sinónimo de poder y riqueza inalcanzables. Apretó la correa de su mochila barata, un ancla, en medio de un océano de ansiedad. Este trabajo no era una opción, era la única cuerda de salvamento que le quedaba, la única oportunidad de darle a su madre el tratamiento que necesitaba desesperadamente. Sabía que estaba entrando en una jaula de oro, un lugar donde su valor se mediría por su capacidad para ser invisible y eficiente, y el miedo a no estar a la altura era un sabor amargo en su boca. El vehículo finalmente se detuvo ante un portón de hierro forjado tan grande y ornamentado que parecía la entrada a un reino de cuento de hadas. Más allá, una avenida flanqueada por cipreses centenarios conducía a una mansión de piedra clara y tejas rojas que se erguía majestuosa en la cima de una colina, dominando hileras e hileras de viñedos que se perdían en el horizonte. Sofía bajó, sintiendo que sus zapatillas gastadas profanaban la grava impoluta del camino. El aire era diferente allí. Olía a tierra fértil, a lavanda y a un silencio cargado de opulencia. Un hombre con un traje impecable, cuya expresión no traslucía emoción alguna, la guió sin mediar palabra hacia la entrada principal. Las puertas de roble macizo se abrieron para revelar un vestíbulo con un suelo de mármol que reflejaba la luz de un candelabro de cristal gigantesco. Se sintió pequeña, una mota de polvo en un museo inmaculado. Cada objeto, desde los tapices antiguos en las paredes hasta las esculturas de bronce, gritaba una historia de generaciones de riqueza y poder, un lenguaje que ella no entendía, pero cuyo mensaje de exclusión era universal y ensordecedor. Allí estaba él, Alejandro Herrera, de pie junto a un ventanal que enmarcaba el paisaje de sus dominios como una pintura renacentista. Era más alto e imponente de lo que las fotografías en las revistas de negocios sugerían. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, y sus ojos, de un gris tormentoso, la escanearon de arriba a abajo con una frialdad que la hizo encogerse por dentro. No hubo una sonrisa, ni un gesto de bienvenida. Solo una evaluación rápida y despectiva que pareció catalogarla y descartarla en el mismo instante. Sofía Morales, dijo, y su voz, profunda y resonante, no era una pregunta, sino una afirmación cargada de impaciencia. Ella solo pudo asentir, sintiendo la garganta seca. Tu trabajo es simple, continuó, sin apartar la vista de ella. Te encargarás de mi sobrino, Mateo. No quiero que lo pierdas de vista ni un segundo. No debe molestar a mis invitados ni aventurarse donde no se le permite. Esta finca no es un parque de atracciones. ¿Ha quedado claro? La dureza de sus palabras era una bofetada. Sofía sintió la primera punzada de humillación, la certeza de que para este hombre, ella no era más que una pieza de servicio, un mal necesario para mantener el orden en su mundo perfecto. Sí, señor, logró susurrar, aferrándose a la idea de su madre para no flaquear. En ese momento, un torbellino de energía rubia irrumpió en el vestíbulo. Era Mateo, un niño de unos 6 años con los mismos ojos grises de su tío, pero en él brillaban con una curiosidad y una alegría contagiosas. ¿Tú eres mi nueva niñera?, preguntó sin rastro de la arrogancia de su tío, con una sonrisa que le iluminó el rostro. Sí, soy Sofía, respondió ella, agachándose instintivamente para ponerse a su altura, un gesto que pareció sorprender a Alejandro. Vamos a jugar mucho tú y yo, dijo el niño, y sin dudarlo, le tomó la mano. La calidez de su pequeño agarre fue un bálsamo inesperado en el ambiente gélido. Por un fugaz instante,
Sofía sintió una oleada de alivio. Quizás, solo quizás, si se centraba en el niño, podría sobrevivir a la indiferencia glacial de su patrón. La inocencia de Mateo era un pequeño faro de luz en la inminente oscuridad, una promesa de que no todo en esa casa estaría contaminado por la frialdad y el desdén. Era una esperanza frágil, pero se aferró a ella con todas sus fuerzas. Pero esa frágil burbuja de esperanza se rompió con el sonido agudo de unos tacones, carísimos golpeando el mármol del vestíbulo. Una mujer descendió por la gran escalera con la elegancia depredadora de una pantera. Llevaba un vestido de seda rojo que se adhería a su figura escultural y sus labios, del mismo color que el vestido, estaban curvados en una sonrisa que no llegaba a sus ojos oscuros y calculadores. Era Isabela Montenegro, la prometida de Alejandro, una socialité cuya imagen adornaba las portadas de las revistas de sociedad. Su mirada se posó en Sofía y la recorrió, con un desdén tan evidente que fue como un golpe físico. La evaluó de pies a cabeza, deteniéndose en sus zapatillas desgastadas y en su ropa sencilla, y una pequeña risa, apenas un susurro venenoso, escapó de sus labios. ¿Esta es la ayuda?, preguntó, dirigiendo la palabra a Alejandro, pero sin dejar de mirar a Sofía como si fuera un objeto de mal gusto que habían dejado en su impecable salón. La palabra ayuda fue pronunciada con un énfasis que la despojó de cualquier atisbo de humanidad, reduciéndola a una función, a una cosa. Alejandro ni siquiera se giró. Sí, se encargará de Mateo, respondió con una indiferencia que validaba la humillación de Isabela. Mientras cumpla con su trabajo, no habrá inconvenientes. Sus palabras trazaron una línea invisible pero infranqueable entre ellos y ella. Isabela soltó otra risita suave y se acercó a Alejandro, pasando por el lado de Sofía e ignorándola por completo, como si fuera una parte del mobiliario. El perfume caro que dejó a su paso olía a flores exóticas y a desprecio. Sofía se quedó inmóvil, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello hasta las mejillas. Sabía que en ese ecosistema de lujo y poder, la humildad no era una virtud, sino una debilidad que sería explotada sin piedad. Comprendió en ese instante que su lucha no sería solo contra la frialdad de su jefe, sino también contra la crueldad activa y deliberada de la mujer que aspiraba a ser la dueña y señora de todo aquello que la rodeaba. La batalla acababa de empezar, y ella ya se sentía desarmada. Esa noche, la gran terraza de la mansión se iluminó con docenas de velas y lámparas de luz cálida, creando un ambiente mágico, con vistas a los viñedos dormidos bajo un manto de estrellas. Se celebraba una cena de bienvenida para un grupo selecto de invitados, amigos y socios de Alejandro. La mesa, larga e imponente, estaba vestida con un mantel de lino blanco, vajilla de porcelana fina y copas de cristal que brillaban con cada parpadeo de las llamas. Sofía se mantenía en un segundo plano, cerca de Mateo, sirviéndole zumo en un vaso pequeño y cortando su comida en trozos manejables. Desde su rincón, escuchaba fragmentos de conversaciones que giraban en torno a adquisiciones millonarias, yates en la Costa Azul y subastas de arte en Londres. Hablaban de cifras astronómicas con la misma ligereza con la que ella hablaría del precio del pan. Se sentía como una espectadora de otra galaxia, observando a seres de una especie completamente diferente, cuyo lenguaje y preocupaciones le eran absolutamente ajenos, y cuya existencia hacía que la suya pareciera insignificante. De repente, la voz melosa pero afilada de Isabela cortó el aire. «¿Y tú, querida, de dónde has salido?», preguntó en voz alta, captando la atención de toda la mesa. El silencio se hizo mientras todos los rostros se giraban hacia Sofía. Se sintió como un animalito atrapado en los faros de un coche. De un pueblo de la costa, señora», tartamudeó, sorprendida de que le dirigiera la palabra, aunque intuía la malicia detrás de la pregunta. Isabela sonrió, una sonrisa que era todo dientes. «¡Ah, qué pintoresco!», exclamó, mirando a sus amigos con complicidad. Alejandro siempre ha tenido un gusto por lo exótico, incluso en el servicio doméstico. Las risas que siguieron fueron contenidas, pero resonaron en los oídos de Sofía como un trueno. Eran risas elegantes, educadas, pero cargadas de una crueldad infinita. Bajó la mirada a su plato, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarla. La humillación era un plato que le estaban sirviendo a la fuerza, y lo peor de todo era la indiferencia de Alejandro.
Alejandro, lejos de detener la burla, decidió asestar el golpe de gracia. Levantó su copa de vino, observando a Sofía por encima del borde con sus ojos grises e impasibles. «Solo espero que sepa cuál es su lugar», dijo con una frialdad que helaba la sangre. «Esta semana tenemos asuntos importantes que tratar y no necesitamos distracciones. Estamos entre gente seria». El mensaje era claro y brutal. Ella era una distracción, un elemento fuera de lugar, una nota discordante en su sinfonía de poder y perfección. Las risas de los invitados se hicieron un poco más audaces esta vez, liberadas por la aprobación del anfitrión. Sofía apretó los labios con fuerza, tragándose la respuesta afilada que pugnaba por salir. Recordó la voz de su madre, serena y sabia, diciéndole una y otra vez: «Hija, la dignidad no se defiende a gritos. Se defiende manteniendo la cabeza alta cuando todos quieren verte caer». Se aferró a ese recuerdo como a un salvavidas en medio de la tormenta, luchando por no darles la satisfacción de verla derrumbarse. Apretó discretamente la mano de Mateo, que la miraba con sus ojos inocentes sin comprender del todo la tensión en el ambiente, y se obligó a esbozar una pequeña sonrisa para él. Fingió que las palabras no le habían afectado, que era inmune a su veneno, pero por dentro, la humillación era una brasa ardiente que le quemaba el alma. Cada risa, cada mirada condescendiente, era una palada más de tierra sobre su autoestima. Esa noche, mientras los invitados brindaban por sus futuros negocios y sus vidas perfectas, Sofía comprendió que había entrado en un campo de minas emocional. Cada paso que diera tendría que ser calculado, cada palabra medida, cada emoción reprimida. Sobrevivir allí no sería solo cuestión de hacer bien su trabajo, sino de aprender a navegar por un mar de tiburones sin que la devoraran. Y en ese momento, bajo el cielo estrellado de un paraíso que para ella era un infierno, se hizo una promesa silenciosa. No la romperían. No importaba cuánto lo intentaran, no la romperían. A la mañana siguiente, el sol de la Toscana se derramó sobre los viñedos, pintando el paisaje con tonos dorados y anaranjados. Sofía se despertó antes del amanecer en la pequeña y austera habitación que le habían asignado en el ala de servicio. Comparada con la opulencia del resto de la mansión, era una celda monacal, con una cama estrecha, un armario pequeño y una única ventana que daba a un patio interior de grava. Sin embargo, para ella, tener una habitación para sí misma era un lujo inimaginable. En su casa, el espacio era tan reducido que la cama de su madre y la suya estaban separadas apenas por una cortina gastada. Se vistió rápidamente y se dirigió a la cocina, un vasto espacio de acero inoxidable y mármol donde el personal de la casa ya se movía con una eficiencia silenciosa y coreografiada. El aroma a café recién hecho y a pan horneándose llenaba el aire, pero la atmósfera era tensa y profesional. Nadie parecía reparar en su presencia. Eran fantasmas uniformados en el reino de los Herrera. Saludó con un tímido «buenos días», pero solo recibió un par de miradas fugaces y un murmullo ininteligible a modo de respuesta. Los empleados de la casa, curtidos en 1000 batallas similares, sabían que los nuevos, especialmente los que ocupaban puestos tan cercanos a la familia, eran a menudo un foco de problemas y preferían mantener una distancia prudente. La soledad en medio de tanta gente era abrumadora. Justo cuando estaba sirviendo un vaso de zumo para Mateo, el niño apareció corriendo, todavía en pijama y descalzo, con el pelo revuelto y una energía inagotable. «Sofía, vamos a los viñedos», gritó agarrándose a su pierna con entusiasmo. «Mi tía Isabela dijo que las uvas de allí son mágicas». Sofía forzó una sonrisa, aunque el nombre de Isabela le provocó un escalofrío. «Primero tienes que desayunar, campeón», le dijo con paciencia, intentando infundir un poco de normalidad en esa mañana tan extraña. «Y luego, si tu tío nos da permiso, iremos a buscar esas uvas mágicas». En ese preciso instante, la imponente figura de Alejandro apareció en el umbral de la cocina. Vestía un pantalón de lino beige y una camisa azul claro que resaltaba el gris de sus ojos, y sostenía una taza de café con una elegancia natural. Su presencia instantáneamente cambió la dinámica del lugar. Los murmullos cesaron y el ritmo de trabajo pareció acelerarse. Ni siquiera miró a Sofía. Sus ojos se posaron en Mateo. «Que vaya», ordenó, con la misma voz carente de emoción del día anterior.
Pero más te vale no quitarle el ojo de encima. Un descuido y te aseguro que estarás en el próximo autobús de vuelta a donde sea que vivas. La amenaza velada fue tan clara como una bofetada. Sofía asintió en silencio, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. Tomó a Mateo de la mano y lo guió hacia el exterior, escapando de la atmósfera sofocante de la cocina y de la mirada penetrante de su jefe, que la seguía como un halcón. Una vez fuera, el aire fresco de la mañana la envolvió, y por un momento pudo respirar. El sol aún estaba bajo en el horizonte y las hileras interminables de vides brillaban, cubiertas por millones de diminutas gotas de rocío que parecían diamantes. Mateo corría y reía entre las plantas, persiguiendo mariposas y escondiéndose detrás de los troncos retorcidos. Sofía lo seguía de cerca, maravillada por la belleza del lugar a pesar de la tensión que sentía. El sonido de la risa del niño rebotando entre las colinas era una música pura y sanadora. Por un instante, solo un instante, Sofía sintió una paz profunda. Olvidó la humillación, la arrogancia de Alejandro y la malicia de Isabela. Solo existían ella, el niño y la inmensidad verde de la Toscana. Se permitió sonreír, una sonrisa genuina, creyendo que tal vez podría encontrar pequeños oasis de calma en medio de ese desierto emocional. Fue un error, un momento de descuido que estaría a punto de costarle todo. La paz se hizo añicos en un parpadeo. Sofía se agachó para atarse el cordón de la zapatilla, un gesto que no duró más de 10 segundos. Cuando levantó la vista, Mateo ya no estaba donde lo había dejado. ¡Mateo!, llamó con un tono todavía juguetón. No hubo respuesta. «Mateo, no es gracioso, sal de tu escondite», insistió, mientras su corazón comenzaba a latir con un poco más de fuerza. Caminó rápidamente por el pasillo entre las vides, esperando verlo aparecer de repente con su risa traviesa. Pero solo la recibió el silencio. Un silencio antinatural que ahora parecía amenazador, roto únicamente por el zumbido de los insectos y el canto lejano de un pájaro. El sol, que momentos antes le parecía cálido y acogedor, ahora se sentía abrasador e indiferente. Un sudor frío comenzó a recorrerle la espalda, empapando la tela de su camiseta. La inmensidad de los viñedos, antes tan hermosa, se había transformado en un laberinto verde y aterrador. «¡Mateo!», gritó de nuevo, y esta vez su voz salió temblorosa, cargada de un pánico que no podía controlar. Corrió hacia adelante, girando la cabeza frenéticamente a ambos lados, pero las hileras de vides eran todas idénticas. Un mar interminable de hojas y sombras donde un niño pequeño podía desaparecer sin dejar rastro. La advertencia de Alejandro resonó en su mente como una sentencia, un descuido, y te aseguro que estarás en el próximo autobús. El pánico se convirtió en puro terror. Sintió que el aire no le llegaba a los pulmones, que el corazón le golpeaba las costillas con una violencia brutal. Cada segundo que pasaba sin encontrarlo era una eternidad de angustia. Corrió sin rumbo fijo, tropezando con las raíces y la tierra húmeda, gritando su nombre hasta quedarse sin aliento, mientras el miedo, frío y paralizante, se apoderaba de cada fibra de su ser. Estaba perdida, el niño estaba perdido, y ella estaba a punto de enfrentarse a la furia del hombre que le había advertido que no fallara. Desesperada, cambió de dirección y corrió de vuelta hacia la mansión, con las piernas temblando y el corazón en la garganta. Irrumpió en el patio trasero, donde dos jardineros estaban podando unos rosales, y gritó con la voz rota por la angustia: «No encuentro a Mateo. Se ha perdido en los viñedos». Los hombres la miraron con alarma. Uno de ellos, el más viejo, soltó sus tijeras de podar y corrió hacia un pequeño panel en la pared, presionando un botón rojo que desató una sirena estridente en toda la propiedad. En cuestión de segundos, la calma de la mañana se evaporó. Empleados de todas las áreas comenzaron a salir de la mansión, sus rostros una mezcla de confusión y preocupación. Las voces empezaron a multiplicarse, llamando al niño: «Mateo, Mateo», un eco desesperado que se extendía por los jardines y se adentraba en el laberinto verde de las vides. Sofía se quedó paralizada en medio del caos que había provocado, sintiendo las miradas de todos clavadas en ella, miradas de acusación, de lástima, de desprecio. El sonido de unos pasos firmes y rápidos sobre la grava la hizo girarse. Alejandro apareció en la terraza superior, flanqueado por Isabela,
cuya expresión era una máscara de fingida preocupación que apenas ocultaba su satisfacción. Los ojos de Alejandro, sin embargo, no fingían nada. Eran dos trozos de hielo, y su rostro estaba contraído en una mueca de furia contenida que era mucho más aterradora que cualquier grito. «¿Qué has dicho?», preguntó bajando las escaleras de dos en dos, con una calma peligrosa que precedía a la tormenta. Se perdió», balbuceó Sofía, sintiendo que la sangre abandonaba su rostro. Estaba jugando y en un segundo no pudo terminar la frase. «Eres una completa inútil», rugió él, perdiendo finalmente el control. «Te di una sola orden, cuidarlo». El grito resonó en 1900. Todo el patio, silenciando todas las demás voces. La humillación de la noche anterior no era nada comparada con esto. Era una condena pública, una ejecución sin juicio. Isabela se cruzó de brazos, saboreando cada segundo del espectáculo. Se inclinó hacia Alejandro y susurró, lo suficientemente alto para que todos, y especialmente Sofía, pudieran oírla. «Te lo dije, Alejandro. Nunca me pareció de fiar. Esta clase de gente no tiene sentido de la responsabilidad». Sus palabras eran gotas de veneno, diseñadas para inflamar aún más la ira de Alejandro y para cimentar la culpa de Sofía ante los ojos de todos los presentes. Sofía sintió que las lágrimas pugnaban por salir, calientes y amargas, pero se negó a llorar. «No les daré ese gusto», se repitió a sí misma como un mantra, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Ignorando a Alejandro y a la serpiente que tenía a su lado, dio media vuelta y corrió de nuevo hacia los viñedos, impulsada por una mezcla de terror y una furiosa determinación. Tenía que encontrar a Mateo, no por su trabajo, no por miedo a Alejandro, sino por el propio niño. Los minutos se arrastraron como horas. El sol subía en el cielo, haciendo el calor más opresivo. Sofía corría entre las hileras, con la garganta en carne viva de tanto gritar el nombre de Mateo. Escuchaba a lo lejos las voces de los demás empleados, pero se sentía terriblemente sola en su búsqueda. Justo cuando la esperanza comenzaba a abandonarla, escuchó un sonido. No era una voz, sino una risita ahogada y traviesa. Provenía de una sección particularmente densa de las vides. Sofía corrió hacia el sonido, apartando las hojas con manos temblorosas. Y allí estaba él, Mateo, sentado en el suelo, escondido detrás de una parra vieja y retorcida, con las manos y la cara completamente manchadas de jugo morado. «Mira, Sofía», dijo con la boca llena. «Encontré las uvas mágicas». El alivio que la inundó fue tan abrumador que las piernas le fallaron. Cayó de rodillas y lo abrazó con una fuerza que casi lo deja sin aire, enterrando la cara en su pelo rubio mientras las lágrimas, esta vez de puro alivio, finalmente corrían por sus mejillas. Cuando regresó a la mansión con Mateo de la mano, sano y salvo aunque increíblemente sucio, el equipo de búsqueda se estaba dispersando. La atmósfera, sin embargo, seguía cargada de tensión. Alejandro la esperaba en los escalones de la terraza, con los brazos cruzados y una expresión que no se había suavizado en lo más mínimo. Sus ojos grises eran fríos como el acero. «¿Te parece que esto es un juego?», espetó, su voz baja y cortante como un látigo. Podría haberse caído. Podría haberse hecho daño. Podría haberse perdido de verdad. ¿No lo entiendes? Sofía intentó explicarse, con la voz todavía temblorosa por la montaña rusa de emociones que acababa de experimentar. «Está bien, señor Herrera. Solo se escondió para comerme unas uvas. Fue una travesura de niño. No la dejó terminar». «Cállate», la interrumpió, alzando la voz de nuevo frente a los empleados que aún quedaban cerca. «No quiero tus excusas. No quiero tus justificaciones. Quiero que hagas tu trabajo sin errores. Si algo remotamente parecido vuelve a ocurrir, no habrá una segunda advertencia. Estarás fuera de aquí antes de que te des cuenta». Sofía bajó la cabeza, apretando los labios para no temblar. La injusticia de la situación era un nudo en su garganta. Había encontrado al niño. Estaba bien, pero nada de eso importaba. A los ojos de Alejandro Herrera, ella ya había sido juzgada y sentenciada. Era incompetente, irresponsable, una molestia. Sostuvo la mano de Mateo, quien ahora la miraba con los ojos muy abiertos y serios, comprendiendo por fin que su pequeño juego había causado un gran problema. Mientras todos se retiraban y volvían a sus quehaceres,
Isabela pasó por su lado. No dijo nada en voz alta, pero se detuvo un instante y le dedicó una sonrisa cargada de malicia y triunfo. La sonrisa decía más que 1000 palabras. Has perdido. Nunca pertenecerás a este mundo. Y yo me encargaré de que tu estancia aquí sea un infierno. Sofía se quedó quieta, sintiendo una mezcla tóxica de rabia, impotencia y una profunda soledad que le quemaba el pecho. La guerra silenciosa había sido declarada. Esa noche, la mansión parecía haber recuperado su calma superficial, pero para Sofía, el aire seguía siendo denso y pesado. Mientras Mateo dormía plácidamente en su cama, ajeno al drama que había provocado, ella se sentó en el borde de su propia cama en la pequeña habitación del ala de servicio. Abrazó sus rodillas, sintiéndose más sola que nunca. Por primera vez desde que había aceptado la oferta de trabajo, una duda insidiosa se deslizó en su mente. ¿Había hecho lo correcto al venir? ¿Valía la pena soportar tanta humillación y desprecio por un sueldo, por muy necesario que fuera? Miró por la ventana. La luna llena bañaba los viñedos con una luz plateada, transformando el lugar de su reciente terror en un paisaje de una belleza inquietante y melancólica. Pensó en su madre, en su sonrisa cansada pero siempre esperanzada. Pensó en las medicinas que necesitaban comprarse, en las deudas que necesitaban pagarse. La respuesta era dolorosa pero clara. No tenía otra opción. Rendirse no era un lujo que pudiera permitirse. Con un suspiro profundo, se levantó y se acercó a la ventana. Apoyó la frente en el cristal frío y observó la inmensidad de la propiedad de los Herrera. Se sentía como una prisionera en una torre de marfil. En ese momento de vulnerabilidad, en lugar de dejarse vencer por la autocompasión, una chispa de desafío se encendió en su interior. No dejaré que me rompan, se prometió en un susurro silencioso. No importa cuántas veces me empujen, me levantaré. No importa cuánto me desprecien, les demostraré que están equivocados. No sabía cómo ni cuándo, pero estaba decidida a encontrar una manera de probar su valor, no solo como niñera, sino como persona. Ya no se trataba solo del dinero o de su madre, ahora se trataba de su propia dignidad. Esa noche, en la soledad de su cuarto, con la luna como único testigo, Sofía forjó una armadura invisible con los restos de su orgullo herido. La batalla por su respeto propio acababa de comenzar. Los días siguientes se convirtieron en una prueba de resistencia silenciosa. Alejandro apenas le dirigía la palabra, y cuando lo hacía, era para darle órdenes concisas y frías. Su mirada, sin embargo, hablaba por él. Era una mirada de constante vigilancia, de desconfianza, como si esperara que ella cometiera otro error en cualquier momento. Cada vez que sus ojos grises se posaban en ella, Sofía sentía un escalofrío, una punzada de dolor que era más aguda que cualquier grito. Isabela, por su parte, parecía disfrutar de la tensión. Había encontrado en Sofía un blanco perfecto para su aburrimiento y su crueldad sutil. Hacía comentarios mordaces disfrazados de bromas. Daba órdenes contradictorias para ponerla en aprietos, y la observaba con una sonrisa de suficiencia cada vez que Sofía mostraba el más mínimo signo de estrés. Era una tortura psicológica constante, un goteo incesante de veneno que amenazaba con erosionar la armadura que Sofía intentaba construir cada noche. Se refugiaba en Mateo, en su risa inocente y en sus juegos, que eran el único antídoto contra la toxicidad del ambiente. Una tarde, mientras se celebraba otra reunión de negocios en el salón principal, la tensión alcanzó un nuevo pico. Habían llegado nuevos inversores, hombres mayores con trajes caros y miradas astutas, interesados en una posible asociación con los viñedos de Herrera. La sala era imponente, con sus techos altos, sus cortinas de terciopelo y un magnífico piano de cola negro que brillaba bajo la luz de las lámparas. Sofía se movía con sigilo, sirviendo café y aperitivos, procurando ser lo más invisible posible mientras mantenía a Mateo entretenido en un rincón con un libro de cuentos. Fue entonces cuando Isabela la llamó desde el centro de la reunión. «Sofía, querida, ven un momento», dijo con esa dulzura falsa que ya era su marca registrada. Sofía se acercó con el corazón en un puño, sabiendo que nada bueno podía salir de aquello. Isabela esperó a que estuviera a su lado, y alzando la voz para que todos los inversores la escucharan, dijo: «Mis amigos y yo tenemos una enorme curiosidad.
¿Cómo es que alguien como tú ha acabado en un lugar como este? Debe ser como un sueño hecho realidad, ¿verdad? Pasar de la nada a estar rodeada de tanto lujo. Un murmullo de risas ahogadas recorrió la sala. Los inversores, hombres acostumbrados a un mundo donde el poder y el dinero lo eran todo, la miraban con una mezcla de curiosidad y condescendencia, como si fuera un espécimen exótico en un zoológico. Sofía sintió la sangre subirle a las mejillas, una oleada de calor y vergüenza. Sintió el impulso de dar media vuelta y salir corriendo, pero la imagen de su madre en la cama del hospital la ancló al suelo. «Solo estoy aquí para hacer mi trabajo, señora», respondió con una voz que luchaba por sonar firme y digna, aunque por dentro estuviera temblando. Miró directamente a los ojos de Isabela, negándose a mostrar la herida que sus palabras le habían infligido. Isabela ladeó la cabeza, fingiendo una simpatía que era insultante. «Claro, su trabajo», repitió, arrastrando las palabras. «Y sin embargo, siempre está tan cerca de nuestro querido Alejandro, tan presente. Uno podría pensar que aspira a algo más que a ser una simple niñera. Quizás un ascenso rápido, si sabes a lo que me refiero». La insinuación era tan vil y descarada que el aire pareció congelarse por un instante. Un hombre mayor con un puro en la mano soltó una carcajada grave y lasciva, y el resto de los invitados sonrió con malicia. La habían etiquetado no solo como incompetente, sino también como una arribista con intenciones ocultas. Sofía sintió como las lágrimas amenazaban con desbordarse, una sensación de impotencia, tan abrumadora que le cortó la respiración. Buscó con la mirada a Alejandro, que estaba sentado al fondo de la mesa, observando la escena. Sus miradas se cruzaron por un instante. Vio cómo su ceño se fruncía ligeramente, una mínima reacción, pero no dijo nada. No la defendió. Su silencio fue un martillazo, una confirmación tácita de las acusaciones de Isabela. Fue una traición mucho más dolorosa que las burlas abiertas. En ese momento, Sofía comprendió que estaba completamente sola. Dio media vuelta y regresó al rincón de Mateo, con la humillación quemándole el alma. Más tarde esa noche, después de que la cena terminara y los invitados se dispersaran por los jardines para hablar de negocios entre copas de brandy, Sofía fue enviada a la biblioteca. Isabela le había pedido que buscara un libro de poesía, una tarea claramente diseñada para mantenerla ocupada y alejada. La biblioteca era una sala impresionante, con paredes cubiertas de estanterías de caoba del suelo al techo, llenas de libros encuadernados en cuero. El aire olía a madera vieja, a papel y a conocimiento. Mientras buscaba el título en los estantes superiores, subida a una pequeña escalera de mano, escuchó voces provenientes del despacho contiguo, cuya puerta estaba ligeramente entornada. Reconoció la voz sedosa de Isabela y la voz grave y con un acento extranjero de uno de los inversores que se había reído de ella, el señor Lombardi. Se quedó quieta, sin atreverse a moverse, cuando escuchó el nombre de Alejandro. «No sospecha absolutamente nada», decía Lombardi con satisfacción. «Está demasiado preocupado por mantener las apariencias y por la producción de este año. Los informes que le hemos filtrado sobre la plaga en los viñedos vecinos lo tienen convencido de que su cosecha está en riesgo». «Perfecto», respondió Isabela, y en su voz había un tono de triunfo helado. «Solo tienes que presionarlo un poco más. Hazle creer que vender una parte ahora, antes de que el valor caiga en picado, es la decisión más inteligente. Si firmamos el contrato esta semana, antes de que termine la vendimia y se dé cuenta del engaño, el viñedo del sur será nuestro por menos de la mitad de su valor real». Sofía sintió que el corazón se le paraba. Se aferró a la estantería para no caerse. No era solo una burla, no era solo crueldad, era una traición a gran escala. Isabela, la prometida de Alejandro, estaba conspirando activamente para estafarlo, para robarle una parte de su patrimonio, el legado de su familia. Pegada a la pared, con la respiración contenida, escuchó más detalles del plan. Hablaban de cuentas en paraísos fiscales, de cómo Isabela usaría su influencia para asegurarse de que Alejandro estuviera distraído durante las negociaciones clave. Incluso la escuchó reírse y decir: «La niñerita ingenua es perfecta para eso. Mantendré a Alejandro ocupado preocupándose por sus supuestas meteduras de pata mientras tú le das el golpe final». La sangre de Sofía se convirtió en hielo. No solo la estaban humillando por placer, sino que la estaban utilizando como peón en su juego sucio.
Escuchó pasos acercándose a la puerta del despacho y, con el corazón martilleándole en el pecho, bajó de la escalera de un salto y corrió en silencio por el pasillo hasta la cocina, con el libro que se suponía que debía buscar olvidado en la biblioteca. Se apoyó contra la pared fría de la despensa, tratando de calmar su respiración agitada y de poner en orden sus pensamientos caóticos. Tenía una información que podía destruir a Isabela, pero también podía destruirla a ella. Se enfrentaba a un dilema terrible. Por un lado, podía contárselo a Alejandro, pero ¿le creería? ¿Creería a la niñera inútil e incompetente por encima de su prometida, una mujer de su mismo círculo social? Lo más probable era que pensara que era una mentira, una historia inventada por despecho y venganza por las humillaciones sufridas. Podría acusarla de calumnia y echarla a la calle en ese mismo instante, sin nada. Por otro lado, podía callar. Podía proteger su trabajo, seguir enviando dinero a su madre y aguantar hasta que pudiera encontrar otra cosa. Después de todo, Alejandro se lo merecía. Él la había humillado, la había despreciado y había permitido que otros lo hicieran. ¿Por qué debería salvarlo de la traición de la mujer que él mismo había elegido? La decisión la consumía. Era su palabra contra la de ellos. Una batalla que parecía perdida antes de empezar. Mientras Sofía luchaba con su conciencia en la soledad de la cocina, Mateo apareció en la puerta, frotándose los ojos con sueño. Llevaba su pijama de dinosaurios y abrazaba a un osito de peluche gastado. «Sofía, ¿me lees un cuento?», preguntó con una vocecita somnolienta. Mirarlo, tan inocente y ajeno a las intrigas y la maldad que lo rodeaban, fue como un ancla en medio de su tormenta interna. Este niño no tenía la culpa de nada. No tenía la culpa de tener un tío arrogante ni una futura tía venenosa. Protegerlo a él, de 1900, de alguna manera, se había convertido en su principal misión en esa casa. Y parte de protegerlo era proteger su hogar, su futuro. Dejar que Isabela y su cómplice se salieran con la suya no solo afectaría a Alejandro, sino que, a la larga, también desestabilizaría el mundo de Mateo. Se agachó y le sonrió al niño, sintiendo que una nueva determinación se asentaba en su corazón. «Claro que sí, campeón. Vamos a la cama». Esa noche, mientras los invitados y los anfitriones dormían, ajenos a la bomba de 1900 relojería que acababa de activarse, Sofía no pudo pegar ojo. La conversación que había escuchado se repetía en su mente una y otra vez. Las palabras de Isabela, llenas de codicia y desprecio, resonaban en sus oídos. Sabía que el silencio ya no era una opción. Callar sería convertirse en cómplice de su maldad, permitir que la injusticia triunfara. No podía hacerlo. No por Alejandro quizás, pero sí por Mateo, y sobre todo, por sí misma, por la mujer que su madre le había enseñado a ser. Decidió que hablaría, pero no de forma impulsiva. Necesitaba algo más que su palabra. Necesitaba una prueba, algo tangible que Alejandro no pudiera ignorar ni desestimar como el simple rencor de una empleada. Su misión acababa de cambiar. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora se trataba de desenmascarar la verdad, sin importar el riesgo. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Al día siguiente, una calma tensa se había apoderado de la villa. El teléfono de Sofía sonó, mientras ayudaba a Mateo a construir una torre de bloques en la sala de juegos. Era un número desconocido, pero el prefijo la hizo sentir un escalofrío. Contestó con manos temblorosas. «Señorita Morales», dijo una voz profesional y distante al otro lado de la línea. «Llamamos del Hospital Central. Su madre tuvo una crisis hipertensiva esta mañana. La hemos estabilizado, pero el doctor insiste en que necesita comenzar con un nuevo tratamiento, uno más costoso, de inmediato. Necesitamos su autorización y una garantía de pago». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Sofía. Cada palabra de la enfermera era un martillazo en su pecho. Cerró los ojos con fuerza, luchando por no derrumbarse delante del niño. «Claro, yo me encargo», logró decir, esforzándose por mantener la voz firme. «Enviaré el dinero hoy mismo. No se preocupen». Colgó el teléfono y se quedó mirando la pared, sintiendo cómo el peso del mundo se le venía encima. La noticia de su madre la golpeó con la fuerza de un huracán. Ahora, más que nunca,
No podía permitirse perder ese trabajo. El dilema de la noche anterior se volvió 1000 veces más complicado. Revelar la verdad sobre Isabela era un riesgo monumental. Si Alejandro no le creía y la despedía, ¿cómo pagaría el nuevo tratamiento? Se sentía atrapada en una red imposible, tironeada en direcciones opuestas por su conciencia y su desesperada necesidad. Mateo, al ver su rostro pálido, dejó de jugar. Se acercó y le puso una manita en el brazo. «Sofía, ¿estás triste?», preguntó con una preocupación genuina en sus ojos grises. Sofía lo miró y sintió un nudo en la garganta. Se forzó a sonreír. «No, mi amor. Solo estoy un poco cansada», mintió. «Pero no te preocupes. A veces los adultos nos preocupamos por cosas tontas». El niño pareció aceptar la respuesta y la abrazó. Ese simple gesto de afecto puro fue lo único que la mantuvo a flote en ese mar de desesperación. Esa tarde, buscando un respiro de la atmósfera opresiva de la casa, Sofía llevó a Mateo a dar un paseo por los jardines más alejados de la mansión, cerca de un viejo invernadero abandonado. Mientras el niño perseguía a una lagartija, ella se sentó en un banco de piedra, intentando aclarar sus ideas. Fue entonces cuando vio a Isabela. Estaba de pie, cerca de un seto, hablando por teléfono en voz baja y apresurada. Parecía nerviosa, mirando constantemente a su alrededor. Sofía se escondió instintivamente detrás de un gran arbusto de hortensias. No podía oír lo que decía, pero vio cómo, al terminar la llamada, sacaba un pequeño papel de su bolso, lo miraba, lo arrugaba con frustración y lo tiraba al suelo antes de alejarse a toda prisa. La curiosidad, mezclada con su nueva determinación, venció a la prudencia. Una vez que Isabela desapareció, Sofía se acercó al lugar. El papel arrugado estaba medio escondido entre la hojarasca. Lo recogió con dedos temblorosos y lo alisó. Era el extracto de una transferencia bancaria, una suma considerable de dinero, enviada desde una cuenta en las Islas Caimán a nombre de una sociedad pantalla, a la cuenta personal de uno de los capataces más antiguos y respetados del viñedo, un hombre llamado Ricardo. Sofía sintió un escalofrío. Esto era más grande de lo que pensaba. No solo estaban manipulando a Alejandro con informes falsos, sino que estaban sobornando a su propio personal para que saboteara la producción desde dentro, para que los rumores sobre la mala cosecha parecieran reales. Esta era la prueba que necesitaba. Era algo tangible, algo que Alejandro no podría negar. Dobló el papel con cuidado y se lo guardó en el bolsillo, sintiendo el corazón latir con una mezcla de miedo y euforia. Tenía la llave para desarmar la conspiración, pero también sentía que sostenía una granada sin anilla. Un movimiento en falso y todo le explotaría en la cara. La carga de la prueba era ahora suya, y pesaba como una losa de plomo. Más tarde, cuando la calma de la tarde se asentó sobre la villa, Sofía vagaba por los pasillos vacíos, con el papel en el bolsillo quemándole como un carbón ardiente. Su mente era un torbellino de planes y miedos. ¿Cómo podía acercarse a Alejandro? ¿Cómo podía entregarle la prueba sin que pareciera una trampa? Sus pasos la llevaron, casi sin darse cuenta, al gran salón principal. La luz del atardecer se filtraba por los inmensos ventanales, bañando la habitación en tonos dorados y proyectando largas sombras. Sus ojos se posaron en el imponente piano de cola negro, una isla de 1920, ébano y marfil en medio del silencio. Hacía años que no tocaba uno de verdad. Había aprendido de niña, en un viejo piano vertical en el centro comunitario de su pueblo, donde una anciana profesora le daba clases gratuitas a cambio de que limpiara el local. La música siempre había sido su refugio, el único idioma en el que podía expresar todo lo que no se atrevía a decir con palabras. Con una timidez que rayaba en la reverencia, se sentó en el taburete de terciopelo. Dudó por un instante, sintiéndose una impostora en ese lugar sagrado de lujo. Pero entonces, la necesidad de escapar, aunque fuera por un momento, fue más fuerte. Pasó los dedos suavemente sobre las teclas de marfil, frías al tacto, y tocó un acorde suave y melancólico. El sonido llenó el salón vacío, puro y cristalino, vibrando en el aire como un suspiro. Cerró los ojos y dejó que sus manos se movieran por el teclado, convocando una melodía nostálgica y profundamente triste que hablaba de su soledad, de su miedo, pero también de una extraña y persistente esperanza. Estaba tan inmersa en la música
tan perdida en su propio mundo, que no escuchó los pasos silenciosos que se acercaban, ni sintió la presencia que se detuvo a su espalda hasta que la melodía llegó a su fin, y el último acorde se desvaneció en el silencio. Una sombra se proyectó sobre la brillante tapa del piano. Sofía levantó la vista de un salto, con el corazón en la garganta, y se encontró con los ojos grises de Alejandro Herrera. Estaba de pie, a solo unos metros de ella, apoyado en el marco de la puerta, observándola con una expresión que no pudo descifrar. No había frialdad en su mirada, ni desdén. Había algo más, algo parecido a la sorpresa, o quizás a la curiosidad. Se sintió expuesta, vulnerable, como si él la hubiera visto desnuda en un sentido mucho más profundo que el físico. «No sabía que tocabas», dijo él, y su voz, por primera vez, no sonó como una orden o un reproche. Era una simple declaración, teñida de una genuina intriga. Sofía tragó saliva, sintiendo que sus mejillas ardían. No hay muchas cosas que sepa hacer, señor», murmuró, bajando la mirada hacia las teclas. «Pero esto siempre me ha gustado. Me ayuda a pensar». Él se acercó lentamente, con las manos en los bolsillos de su pantalón, y se detuvo junto al piano. No dijo nada durante un largo momento. Simplemente la observó, y luego a sus manos sobre el teclado. «Suenas diferente cuando tocas», dijo finalmente, casi en un susurro, como si la música dijera todo lo que tú callas. Esas palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Él la había visto. Realmente la había visto, más allá de su uniforme de niñera, más allá de la imagen de incompetente que él mismo había ayudado a crear. Por un instante, un puente invisible pareció tenderse entre ellos dos en el silencio del salón. Un puente hecho de una melodía triste y una inesperada muestra de perspicacia. Era un momento frágil, casi irreal. Sofía no sabía si era un cumplido o una simple observación, pero el hecho de que él hubiera notado algo tan íntimo sobre ella la desarmó por completo. La hizo sentir, por primera vez, como algo más que un fantasma en su casa. El momento, tan delicado como una pompa de jabón, se rompió con el sonido de unas risas agudas en el pasillo. Isabela apareció en el umbral del salón, vestida con un traje de chaqueta blanco impecable, y su sonrisa se congeló al ver la escena. Sus ojos se entrecerraron, pasando de Alejandro a Sofía, y de nuevo a Alejandro, cargados de una suspicacia venenosa. «Vaya, vaya, qué sorpresa tan encantadora», exclamó, con un sarcasmo que goteaba de cada palabra. «Parece que el servicio ahora incluye entretenimiento musical privado. ¿Qué será lo próximo? ¿Clases de baile? No sabía que habíamos contratado a una artista polifacética, Alejandro, querido». La atmósfera cambió al instante. El puente invisible se derrumbó, y el aire volvió a llenarse de la tensión y la hostilidad habituales. Sofía se levantó del taburete de un salto, como si se hubiera quemado, sintiendo que la vergüenza regresaba como una vieja amiga no deseada. Alejandro no respondió a Isabela. Simplemente la miró, pero esta vez Sofía notó algo diferente en su mirada. Era una frialdad nueva, una dureza afilada dirigida no hacia ella, sino hacia su prometida. Fue un cambio sutil, casi imperceptible, pero para Sofía fue como un faro en la niebla. Isabela pareció notarlo también, porque su sonrisa flaqueó por un instante, antes de recomponerse. «Bueno, ya basta de recreo», dijo, aplaudiendo suavemente. «Sofía, ve a asegurarte de que la habitación de Mateo esté en perfecto orden. Tenemos invitados importantes esta noche y no quiero que nada esté fuera de lugar». La orden fue un claro recordatorio de su estatus, una forma de reafirmar su poder y de poner a Sofía de nuevo en su lugar. Sofía asintió en silencio y salió del salón a toda prisa, sin atreverse a mirar a Alejandro. Pero mientras se alejaba, no podía evitar sentir que algo, aunque fuera pequeño, había cambiado en la dinámica de poder de esa casa. El muro de indiferencia de Alejandro había mostrado su primera grieta. Al día siguiente, el sol brillaba con una intensidad casi violenta, reflejándose en el agua turquesa de la piscina infinita como 1.000.000 de diamantes. Se había organizado un almuerzo al aire libre en la terraza de la piscina para los inversores y otros amigos de la pareja. Era el escenario perfecto para exhibir la riqueza y el estilo de vida de los Herrera, un espectáculo de opulencia casual con sombrillas blancas, cojines de lino
y camareros que servían vino rosado helado y bandejas de marisco fresco. Para Sofía, era otro campo de minas que navegar. Se mantenía cerca de Mateo, que chapoteaba felizmente en la parte menos profunda, asegurándose de que los flotadores estuvieran bien sujetos a sus bracitos. Cada pocos minutos, levantaba la vista y sentía la mirada de Isabela clavada en ella desde una tumbona, una mirada vigilante y llena de animosidad. La tensión entre ellas era un hilo invisible, pero increíblemente tenso, que amenazaba con romperse en cualquier momento. Alejandro, por su parte, parecía distraído. Llevaba unas gafas de sol oscuras que ocultaban su expresión, pero Sofía notó que apenas participaba en las conversaciones de sus invitados. Su mirada se perdía a menudo en los viñedos, con el ceño ligeramente fruncido, como si estuviera sumido en pensamientos profundos y preocupantes. Recordó la escena del piano, su comentario sobre la música, y se preguntó si él también sentía que algo no encajaba, si las piezas del rompecabezas de la traición empezaban a moverse en su mente. «Sofía, tráeme otra copa de ese chardonnay», le ordenó Isabela con un gesto displicente de la mano, sin siquiera mirarla. «Y asegúrate de que esté bien frío esta vez». La humillación era constante, pero Sofía obedeció en silencio, recordándose a sí misma que tenía un as en la manga, una verdad que pronto saldría a la luz. Se dirigió a la mesa de las bebidas, concentrada en su tarea, sin saber que el destino estaba a punto de forzar su mano de la manera más dramática y aterradora posible. Todo sucedió en una fracción de segundo, una de esas secuencias de pesadilla que se desarrollan en cámara lenta. Mateo, en un intento por alcanzar un barquito de plástico que se alejaba flotando, se inclinó demasiado sobre el borde mojado y resbaladizo de la piscina. Su pie resbaló. Sofía, que se estaba girando con la copa de vino en la mano, escuchó el grito agudo del niño y vio cómo su pequeño cuerpo se desequilibraba. El grito de Mateo fue seguido por un chapoteo sordo que pareció silenciar todas las conversaciones y risas de la terraza. Durante un segundo eterno, el mundo se congeló. Los invitados se quedaron paralizados, con las copas a medio camino de sus labios, sus rostros una máscara de shock. Alejandro se quitó las gafas de sol de un tirón, petrificado, viendo la superficie del agua donde su sobrino acababa de desaparecer. Isabela soltó un grito ahogado, pero no se movió de su tumbona. Sofía no pensó, no dudó. El instinto se apoderó de ella con una fuerza animal. La copa de vino se estrelló contra las baldosas, pero ella ni siquiera lo oyó. Corrió los pocos metros que la separaban de la piscina y, sin detenerse a quitarse ni la ropa ni las zapatillas, se lanzó al agua. El impacto del agua fría le robó el aliento, pero sus ojos ya estaban abiertos bajo la superficie, buscando frenéticamente. Vio la silueta borrosa de Mateo hundiéndose lentamente, moviendo los brazos y las piernas con la torpeza del pánico, tragando agua. El corazón le martilleaba en los oídos, un tambor sordo que marcaba el ritmo de la vida y la muerte. Nadó hacia él con brazadas potentes y desesperadas, sintiendo cómo la ropa mojada la arrastraba hacia abajo, un peso muerto que luchaba contra su urgencia. En ese momento, no era una niñera, era una leona luchando por su cachorro. Lo alcanzó cuando estaba a casi 2 metros de profundidad. Lo agarró con firmeza por debajo de los brazos y tiró de él hacia arriba con todas sus fuerzas, luchando contra la resistencia del agua y el peso muerto del niño. Emergió a la superficie, tosiendo y jadeando, con el pelo empapado pegado a la cara y el cloro ardiéndole en los ojos. «Respira, Mateo, respira», le susurró con voz ronca mientras lo arrastraba hacia el borde. El niño estaba flácido, con los labios azulados y los ojos cerrados. El pánico amenazó con paralizarla, pero lo apartó con una furia fría. Con la ayuda de uno de los camareros, que finalmente reaccionó, lo sacó del agua y lo tumbó sobre las baldosas calientes. El silencio en la terraza era ahora sepulcral, absoluto. Todos los invitados estaban de pie, observando la escena con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Alejandro estaba allí, de pie junto al borde, pálido como un fantasma, completamente paralizado. Sofía no perdió un segundo. Se arrodilló junto al niño y, sin dudarlo, comenzó a aplicarle los primeros auxilios que había aprendido años atrás en un curso de la Cruz Roja en su pueblo. Inclinó su cabeza hacia atrás, le abrió la boca y comenzó con las insuflaciones, alternándolas con compresiones rítmicas en su pequeño pecho. «Vamos, Mateo»,
Vamos, lucha, repetía una y otra vez, su voz una mezcla de súplica y orden. Ignoraba el círculo de rostros que la rodeaban, ignoraba el goteo de su ropa sobre las baldosas, ignoraba el latido frenético de su propio corazón. Su mundo se había reducido a ese pequeño cuerpo inerte y a la desesperada tarea de traerlo de vuelta. Cada segundo era una eternidad, cada compresión era una oración. El tiempo se detuvo, suspendido en ese limbo terrible entre la vida y la muerte. Pasó un segundo, luego otro. Un minuto que pareció una vida entera. Justo cuando Sofía sentía que las fuerzas la abandonaban, que la desesperación iba a quebrarla, Mateo tosió. Fue un sonido gutural, violento, seguido de un chorro de agua que expulsó por la boca. Luego vino una segunda tos, y después un gemido, que rápidamente se convirtió en un llanto fuerte, asustado, y sobre todo, vivo. El sonido más hermoso que Sofía había escuchado en toda su vida. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la terraza. Sofía se derrumbó hacia atrás, temblando de agotamiento y de una emoción tan intensa que no tenía nombre. Lo había logrado. Lo había traído de vuelta. Inmediatamente después, lo envolvió en una toalla que alguien le había pasado y lo acunó en 1960 sus brazos, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras sus propias lágrimas, silenciosas y calientes, se mezclaban con el agua de la piscina que le empapaba el rostro. Alejandro finalmente pareció salir de su trance. Se agachó lentamente junto a ella, con el rostro desencajado. Miró a Sofía, y por primera vez, ella vio a través de la máscara del millonario arrogante. Vio al hombre, a un hombre aterrorizado que acababa de ver la vida de su sobrino pendiendo de un hilo. Sus ojos grises, normalmente tan fríos y distantes, ahora reflejaban una mezcla abrumadora de gratitud, vergüenza y un respeto tan profundo que la dejó sin aliento. No dijo nada, no podía, pero su mirada lo decía todo. Reconocía que mientras él, el hombre poderoso, el dueño de todo, se había quedado paralizado por el miedo, ella, la niñera humilde a la que había despreciado, había actuado con una valentía y una competencia que le habían salvado la vida a lo único que realmente le importaba en el mundo. El cine. Equilibrio de poder en esa terraza, en esa casa, en ese universo, había cambiado para siempre. Isabela fue la primera en intentar romper el hechizo, en un patético intento por recuperar el control de la situación. Bueno, parece que no ha sido nada, dijo con una risa nerviosa que sonó completamente fuera de lugar. Un pequeño susto, eso es todo. La chica solo ha hecho su trabajo. Pero sus palabras se perdieron en el aire, ignoradas por todos. Nadie la miraba a ella. Todas las miradas estaban puestas en Sofía, en la joven empapada y temblorosa que acunaba al niño sollozante, protegiéndolo con su propio cuerpo. La habían visto actuar mientras ellos solo miraban. La habían visto enfrentarse a la muerte y ganar. En ese momento, ella no era la ayuda, no era la niñerita, era una heroína. Su autoridad moral en esa terraza era absoluta y eclipsaba por completo la autoridad social y económica de Isabela. La reina de la sociedad había sido destronada por la valentía de una plebeya, y la humillación en su rostro era evidente. Minutos después, un médico local, llamado de urgencia, llegó a la villa. Sofía, todavía cargando a Mateo envuelto en una manta, siguió a Alejandro al interior. Entraron en el gran salón, el mismo donde ella había tocado el piano, y el médico examinó al niño sobre el sofá de terciopelo. Después de una revisión exhaustiva, el hombre mayor, con una expresión seria, se dirigió a Alejandro. «El niño está bien, ha tenido mucha suerte», dijo. «Solo necesita descansar y mantenerse caliente. Pero quiero que sepa una cosa, señor Herrera. La reacción de esta joven ha sido impecable. Si no lo hubiera sacado del agua en ese preciso instante y no le hubiera aplicado los primeros auxilios con esa rapidez y precisión, ahora mismo estaríamos hablando de una tragedia». Cada palabra del médico era un clavo más en el ataúd de la arrogancia de Alejandro. Él escuchó en silencio, asintiendo lentamente, sin apartar la vista de Sofía. La validación profesional del médico solidificó el acto de Sofía, elevándolo de un impulso a un acto de competencia y heroísmo innegable. Cuando el médico se fue y Mateo fue llevado a su habitación para descansar, un silencio incómodo y pesado se instaló en el salón. Los invitados que se habían atrevido a entrar hablaban en susurros.
lanzando miradas furtivas a Sofía, que permanecía de pie junto a la chimenea, todavía con la ropa mojada pegada al cuerpo, sintiendo de repente el frío y el agotamiento. Alejandro se quedó mirándola durante un largo rato, como si la viera por primera vez. Luego, respiró hondo y se acercó a ella, deteniéndose a un par de pasos de distancia. El hombre arrogante y autoritario había desaparecido, reemplazado por alguien más vulnerable, más humano. «Gracias», dijo finalmente, y su voz era baja y sincera, despojada de toda su altanería habitual. Tú has salvado a mi sobrino, me has salvado a mí». La confesión final fue un susurro apenas audible, una admisión de su propia impotencia que debió costarle un mundo de orgullo. Sofía lo miró a los ojos y no respondió. Había demasiadas emociones arremolinándose en su interior. El alivio por Mateo, la rabia residual por todas las humillaciones sufridas, el miedo que todavía le recorría el cuerpo y una extraña y nueva sensación de poder. Sabía que ese era el momento perfecto para entregarle la prueba que guardaba en su bolsillo. Era el momento de asestar el golpe final a Isabela, pero algo la detuvo. No quería que su acto de valentía se viera empañado por lo que podría parecer una venganza. No quería que él pensara que había salvado a Mateo para ganarse su confianza y luego destruir a su prometida. La revelación tenía que llegar de otra manera, en otro momento. Por ahora, el hecho de haberle salvado la vida a Mateo era suficiente. Simplemente asintió en silencio, un gesto que lo decía todo, y luego, con una dignidad que nunca antes había sentido, se dio la vuelta y se dirigió a su habitación para cambiarse, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y su recién descubierta gratitud. La cena de esa noche fue un asunto sombrío. Los invitados, los mismos que se habían reído de ella, ahora evitaban su mirada, hablando en tonos apagados sobre temas triviales. La atmósfera festiva se había evaporado, reemplazada por una tensión palpable. Isabela intentaba desesperadamente mantener las apariencias, riendo demasiado alto y contando anécdotas que nadie parecía escuchar. Su poder social se había agrietado, y la desesperación se notaba bajo su fachada de glamour. Alejandro permaneció en silencio durante la mayor parte de la cena, observando a todos desde la cabecera de la mesa, con una expresión indescifrable. Sus ojos, sin embargo, volvían una y otra vez hacia Sofía, que se mantenía de pie cerca de la puerta, lista para atender a Mateo si se despertaba. En su mirada ya no había desdén, sino una pregunta, una búsqueda, como si intentara comprender quién era realmente la mujer a la que había maltratado. A mitad de la cena, Alejandro se levantó de su asiento, golpeando suavemente su copa con un cuchillo para pedir silencio. Todas las conversaciones cesaron. «Amigos míos», comenzó, con una voz tranquila pero que resonaba con una nueva autoridad. «Hoy hemos sido testigos de un acontecimiento que nos obliga a reevaluar muchas cosas. Hemos sido testigos de la cobardía y la parálisis, pero también hemos sido testigos de una valentía y una competencia extraordinarias». Hizo una pausa, y sus ojos se posaron en Sofía. Mientras muchos de nosotros, incluido yo mismo, nos quedamos helados, una persona actuó. Una persona a la que hemos tratado con ligereza, con desprecio incluso. Esa persona es Sofía Morales. El nombre, pronunciado en voz alta y clara, resonó en el silencio. Y no solo nos ha dado una lección de coraje, sino que también me ha abierto los ojos a otras deslealtades. La palabra deslealtades cayó sobre la mesa como una piedra, y todas las miradas se volvieron instintivamente hacia Isabela. Isabela palideció visiblemente. «¿De qué estás hablando, Alejandro?», preguntó, intentando que su voz sonara firme, pero un temblor la traicionó. Alejandro sacó un papel doblado de su bolsillo. No era el papel de Sofía, era otro documento. «He estado revisando las finanzas del viñedo últimamente», continuó con una calma glacial. «He descubierto algunas irregularidades, informes de producción falsificados, rumores de plagas inexistentes y transferencias de dinero muy interesantes». Sus ojos se clavaron en el señor Lombardi, el inversor que había conspirado con Isabela. El hombre tragó saliva y pareció encogerse en su silla. «Resulta que algunos de mis socios estaban intentando comprar una parte de mi legado familiar a un precio ridículo, convencidos de que estaba al borde de la ruina. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo». Sofía observaba la escena
con el corazón latiéndole con fuerza, dándose cuenta de que Alejandro había iniciado su propia investigación. Pero la pregunta es, ¿cómo pudieron saber tanto sobre mis operaciones internas? Continuó Alejandro, caminando lentamente alrededor de la mesa hasta detenerse detrás de la silla de Isabela. Puso sus manos sobre los hombros de ella, un gesto que parecía protector pero que era una jaula. Necesitaban a alguien dentro, alguien de mi más absoluta confianza. Dejó que la implicación flotara en el aire por un momento. Isabela estaba blanca, como el papel, temblando visiblemente. Intentó levantarse, pero las manos de Alejandro la mantuvieron en su sitio. «Se acabó, Isabela», dijo él, su voz un susurro mortal que todos pudieron oír. «Tu juego ha terminado». Luego, dirigiéndose a todos los invitados, anunció: «La señorita Montenegro y el señor Lombardi abandonarán esta casa esta misma noche. Y les aconsejo a todos que recuerden bien lo que sucede cuando la lealtad se confunde con la estupidez». La humillación pública de Isabela fue total, una obra maestra de venganza fría y calculada. La reina había caído de su trono y había sido destronada frente a toda su corte. El éxodo de los invitados fue rápido y silencioso. Nadie se atrevió a decir nada. Isabela, con el rostro desencajado por la furia y la humillación, fue escoltada fuera de la propiedad por el personal de seguridad, sin siquiera poder recoger sus pertenencias. La villa, de repente, se sintió inmensa y vacía. Cuando el último coche desapareció por la avenida de 1900 Cipreses, Alejandro se volvió hacia Sofía, que había presenciado toda la escena desde su rincón, sintiendo una extraña mezcla de justicia y conmoción. Él caminó hacia ella, con una expresión de cansancio y un atisbo de vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. Se detuvo frente a ella, mirándola a los ojos. «Tenías que haber sido tú quien me lo contara, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «¿Cómo lo supiste?». Era el momento. Sofía metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó el papel arrugado que había encontrado, el extracto de la transferencia bancaria al capataz. Se lo entregó sin decir una palabra. Alejandro lo tomó y lo desdobló. Lo leyó en silencio, y una expresión de amargo entendimiento cruzó su rostro. «Ricardo, después de 30 años», murmuró para sí mismo. Luego levantó la vista hacia ella. Esto lo confirma todo. Yo solo tenía sospechas, cabos sueltos. Esto es la prueba definitiva. Arriesgaste mucho guardando esto. ¿Por qué no me lo dijiste?». «¿Antes?». Sofía lo miró, y por primera vez le habló sin miedo, sin timidez, como una igual. «Porque usted no me habría creído», dijo con una honestidad brutal. «Habría pensado que era una venganza de la niñera resentida. Necesitaba que viera con sus propios ojos quién era yo de verdad, no por mis palabras, sino por mis actos. El accidente de Mateo fue una terrible casualidad que me dio esa oportunidad. Sus palabras, llenas de una lógica aplastante y una dignidad inquebrantable, lo dejaron sin respuesta. Había subestimado no solo su valentía, sino también su inteligencia. Se quedaron en silencio por un largo rato. El único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea. Alejandro seguía sosteniendo el papel en la mano, mirándolo como si contuviera todos los errores que había cometido. Te juzgué por tu ropa, por tu origen, por el trabajo que hacías», dijo finalmente, con una voz cargada de un arrepentimiento que sonaba completamente genuino. «Construí un muro a mí alrededor, hecho de cinismo y desconfianza, y asumí que todos los que intentaban entrar en mi mundo lo hacían por las razones equivocadas. Y tú entraste por la puerta de servicio y me diste una lección de lealtad y dignidad que ninguna de las personas con las que ceno y hago negocios podría enseñarme jamás». Levantó la vista del papel y la miró directamente a los ojos. «Te pido perdón, Sofía, por mi arrogancia, por mi ceguera y por cada palabra hiriente y cada mirada de desprecio. Estaba equivocado, profundamente equivocado». Sofía sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La disculpa no borraba las heridas, pero era un bálsamo que comenzaba a sanarlas. Ver a ese hombre, tan orgulloso y poderoso, admitir sus errores con tanta humildad, fue una victoria mucho más dulce que cualquier venganza. «Acepto sus disculpas, señor Herrera», dijo en voz baja. Él esbozó una pequeña y triste sonrisa. «Por favor, llámame Alejandro». Hizo una pausa,
como si buscara las palabras adecuadas. No quiero que te vayas, Sofía. De hecho, me gustaría ofrecerte algo diferente. Ya no como niñera, sino como algo más. Este lugar, estos viñedos, necesitan gente como tú, gente con integridad. La oferta la tomó por sorpresa. No era lo que esperaba. Miró a su alrededor, al salón suntuoso, a los viñedos que se extendían bajo la luz de la luna, y por primera vez, no se sintió como una extraña. Se sintió como si, de alguna manera, hubiera encontrado su lugar. A la mañana siguiente, la villa amaneció con una atmósfera completamente nueva. La tensión se había disipado, reemplazada por una calma serena que parecía impregnar hasta las paredes de piedra. Sofía bajó a la cocina y, por primera vez, el personal la saludó con sonrisas genuinas y respetuosas. La historia de su valentía en la piscina y de cómo había desenmascarado la conspiración se había extendido como la pólvora. Ya no era la intrusa, la empleada sospechosa. Era la mujer que había salvado al pequeño Mateo y a la fortuna de los Herrera. El viejo cocinero le sirvió una taza de café caliente y un pastelito recién horneado, un pequeño gesto de camaradería que significó el mundo para ella. Mientras desayunaba, Alejandro entró en la cocina, vestido no con uno de sus trajes impecables, sino con unos vaqueros y una simple camiseta, lo que le daba un aspecto sorprendentemente accesible. Le sonrió, una sonrisa abierta y sin reservas. «Buenos días, Sofía», dijo, sirviéndose una taza de café. «He estado pensando en mi oferta. Sé que es repentino, pero me gustaría que consideraras un nuevo puesto. La fundación de mi familia gestiona varios proyectos educativos y sociales en las comunidades rurales de la región. Siempre hemos necesitado a alguien sobre el terreno, a alguien que entienda las necesidades de la gente, a alguien con empatía y con los pies en la tierra para supervisar que la ayuda llegue a donde tiene que llegar. Creo que serías perfecta para ese trabajo». La propuesta la dejó sin palabras. No era un puesto simbólico para mantenerla cerca. Era un trabajo real, un trabajo con propósito, un trabajo que le permitiría usar sus habilidades y su corazón para ayudar a otros. Era una oportunidad para construir algo, no solo para servir. Miró a Alejandro, y en sus ojos grises vio una confianza y un respeto que valían más que cualquier salario. Antes de que pudiera responder, Mateo entró corriendo en la cocina y se abrazó a las piernas de Sofía. «Sofía, ¿vamos a tocar el piano?», preguntó con su sonrisa radiante de siempre. Alejandro los miró a los dos, y una expresión de profunda ternura suavizó sus rasgos. «Creo que a Mateo le gustaría mucho que te quedaras», dijo en voz baja. «Y a mí también». Sofía sintió que el corazón se le llenaba de una calidez que nunca había experimentado. Miró al niño, luego a Alejandro, y luego por la ventana hacia los viñedos que se extendían bajo el sol de la mañana. Había llegado a ese lugar buscando un simple trabajo para sobrevivir, y en el proceso había encontrado mucho más. Había encontrado su propia fuerza, su dignidad y, de la manera más inesperada, una familia. Una familia extraña y rota, sí, pero una a la que sentía que ahora pertenecía. «Me quedaré», dijo finalmente, y su voz era firme y segura. «Acepto el puesto, Alejandro, pero con una condición». Él la miró, sorprendido. «¿Cuál?». «Que me dejes seguir siendo la niñera de Mateo en mi tiempo libre», respondió ella, alborotando el pelo del niño. «Alguien tiene que vigilar a este pequeño monstruito». Alejandro soltó una carcajada genuina y sonora que resonó en toda la cocina, espantando a los últimos fantasmas del pasado. «Es un trato», dijo, extendiendo la mano. Sofía se la estrechó, sellando el pacto. El apretón de manos no fue entre un jefe y una empleada, sino entre dos iguales, dos supervivientes que habían encontrado en el otro un ancla en medio de sus respectivas tormentas. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía lo miraba no con miedo, sino con una serena y brillante esperanza. Los meses que siguieron fueron una sinfonía de transformación, tanto para Sofía como para la finca Herrera, con una dedicación y una inteligencia natural que sorprendió a todos. Sofía se sumergió en su nuevo rol en la fundación. Pasaba sus días viajando a los pueblos cercanos, hablando con los agricultores, visitando las escuelas rurales y organizando talleres para los jóvenes. Su empatía y su comprensión genuina de las dificultades
De la gente común le permitieron crear programas que realmente marcaban la diferencia. Bajo su dirección, la fundación dejó de ser un simple instrumento de desgravación fiscal para convertirse en un verdadero motor de cambio en la comunidad. La gente de la región llegó a quererla y respetarla, no como una enviada del rico señor Herrera, sino como una de los suyos, una mujer que luchaba por ellos con una pasión incansable. Su nombre comenzó a ser sinónimo de esperanza y progreso. Alejandro, por su parte, observaba esta transformación con una mezcla de orgullo y asombro. Se encontró a sí mismo buscando excusas para acompañarla en sus visitas, fascinado por la forma en que ella se conectaba con la gente, por la luz que irradiaba cuando hablaba de sus proyectos. Empezó a ver su propio imperio no solo como un negocio, sino como una responsabilidad. Las conversaciones entre ellos ya no eran sobre horarios o tareas, sino sobre ideas, sueños y el futuro. A menudo, por la noche, se sentaban, juntos en la terraza, con Mateo dormido arriba, y hablaban durante horas, compartiendo historias de sus vidas, sus miedos y sus esperanzas. El muro de hielo que Alejandro había construido a su alrededor se había derretido por completo, revelando a un hombre apasionado y con un profundo deseo de enmendar sus errores y construir un legado del que pudiera sentirse verdaderamente orgulloso. La relación entre ellos evolucionó de forma natural y silenciosa, pasando de la gratitud al respeto, del respeto a la amistad, y de la amistad a algo mucho más profundo. Fue en una tarde de otoño, mientras caminaban por los viñedos, con las hojas de las parras teñidas de tonos ocres y dorados, cuando Alejandro se detuvo y la miró con una intensidad que le aceleró el pulso. «Sofía», comenzó, su voz un poco ronca, «cuando llegaste aquí, mi mundo era un lugar ordenado, predecible y vacío. Tú lo pusiste todo patas arriba. Me enseñaste que la verdadera fortaleza no está en el poder o el dinero, sino en la bondad y la integridad. Me has hecho un hombre mejor». Hizo una pausa, tomando su mano con una delicadeza que la hizo temblar. «Me he enamorado de ti, Sofía Morales, de tu fuerza, de tu compasión, de tu espíritu indomable». Las palabras la dejaron sin aliento. Había sentido la creciente cercanía entre ellos. Había reconocido la electricidad en el aire cada vez que estaban juntos, pero escucharlo decirlo en voz alta era abrumador. Ella también se había enamorado de él, del hombre que había emergido de debajo de la coraza del millonario arrogante, del padre que era para Mateo, del socio que se había convertido para ella, del amigo que la escuchaba y la valoraba. Las lágrimas asomaron a sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad tan pura y abrumadora que dolía. «Y yo de ti, Alejandro Herrera», susurró, su voz quebrada por la emoción. En ese momento, rodeados por la belleza serena de los viñedos que habían sido testigos de su tumultuosa historia, se besaron. Fue un beso que selló el pasado y abrió la puerta a un futuro lleno de promesas. Un beso que transformó el dolor y la humillación en un amor tan fuerte y resistente como las viejas parras que los rodeaban. La noticia de su relación no fue una sorpresa para el personal de la villa ni para la comunidad local. Habían sido testigos de la evolución de su vínculo, de la forma en que se miraban, de la felicidad que irradiaban cuando estaban juntos. Fue aceptada con una alegría genuina, como la conclusión lógica y justa de un cuento de hadas moderno. La boda se celebró unos meses después, no con una fiesta ostentosa y llena de la alta sociedad que antes los había juzgado, sino con una ceremonia íntima y emotiva en el corazón de los viñedos, bajo un arco de flores silvestres. Los únicos invitados fueron los empleados de la finca, los líderes de la comunidad con los que trabajaba Sofía, y por supuesto, un radiante Mateo que actuó como el orgulloso portador de los anillos. Sofía caminó hacia el altar con un vestido sencillo pero elegante, sintiéndose no como la niñera que se casaba con el millonario, sino como una mujer completa que se unía a su igual. Cuando pronunciaron sus votos, no fueron las promesas vacías de un contrato social, sino un compromiso profundo y sincero de dos almas que se habían encontrado y sanado mutuamente. Alejandro le prometió pasar el resto de su vida honrando su fuerza y aprendiendo de su bondad. Sofía le prometió recordarle siempre la importancia de la humildad y el poder del perdón. Mientras se ponían los anillos,
El sol se ponía detrás de las colinas de la Toscana, bañando la escena en una luz dorada y mágica. Era el cierre perfecto para un capítulo de sus vidas y el comienzo de uno nuevo. La mujer que había llegado a esa villa con el corazón lleno de miedo y la maleta llena de deudas, era ahora la señora de la finca, no por derecho de matrimonio, sino por derecho propio, ganado a través de su coraje, su inteligencia y su inquebrantable dignidad. Unos años más tarde, la finca Herrera era un lugar irreconocible. Bajo la dirección conjunta de Sofía y Alejandro, se había convertido en un modelo de negocio sostenible y socialmente responsable. Los viñedos producían algunos de los vinos más aclamados de la región, pero su mayor orgullo no estaba en las botellas, sino en el impacto que tenían en la comunidad. La fundación había crecido exponencialmente, financiando escuelas, centros de salud y cooperativas agrícolas que habían sacado a cientos de familias de la pobreza. El nombre Herrera ya no era sinónimo de arrogancia y poder distante, sino de oportunidad y progreso. La mansión, antes un museo frío y silencioso, ahora estaba llena de vida y risas. A menudo acogían a niños de los programas de la fundación, que corrían por los mismos salones donde Sofía una vez se había sentido una intrusa. Una tarde, mientras Sofía estaba sentada al piano, tocando una melodía alegre, sintió unos bracitos rodear su cuello. Era su hija, Luna, una niña de 4 años con los ojos grises de su padre y la sonrisa radiante de su madre. «Toca más, mamá, toca más», le pidió la niña, intentando alcanzar las teclas con sus deditos. Alejandro entró en el salón, llevando en brazos a su hijo menor, y se sentó junto a ellas en el banco del piano, uniéndose a la caótica pero feliz melodía. Mateo, ahora un preadolescente, los observaba desde el sofá, sonriendo con una mezcla de cariño y vergüenza adolescente. En ese momento, mirando a su familia, a la familia que había construido sobre los cimientos de la adversidad, Sofía sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi la ahoga. Su vida era una prueba de que los finales felices no solo existen en los cuentos de hadas, sino que a veces se forjan en el fuego de las pruebas más duras. Esa misma tarde, mientras los niños jugaban en el jardín, Sofía recibió un sobre con un matasellos de un país lejano. Lo abrió con curiosidad. Dentro había una carta escrita en un papel fino y caro. La letra era temblorosa, casi ilegible en algunas partes. «Querida Sofía», comenzaba, «probablemente no quieras saber nada de mí, y no te culpo. He tenido mucho tiempo para pensar en los últimos años, viviendo en el exilio y la irrelevancia. He pensado en esa noche, en la crueldad que te mostré. Una crueldad que nacía de mi propia inseguridad y mi miedo a no ser suficiente para un mundo que exige la perfección. Ver tu fuerza, tu dignidad inquebrantable, fue como mirarme en un espejo que me devolvía una imagen monstruosa de mí misma. Quería destruirte porque representabas todo lo que yo no era. Auténtica, valiente, buena». La carta era de Isabela. Sofía continuó leyendo, con el corazón encogido. Isabela le contaba cómo había perdido todo: su fortuna, sus amigos, su estatus. Había tocado fondo, y en la soledad de su caída, había comenzado un doloroso proceso de introspección. No pedía perdón, decía, porque sabía que no lo merecía. Solo quería que Sofía supiera que su ejemplo, aunque en un principio la llenó de odio, a la larga se había convertido en una especie de brújula moral. «Me enseñaste que el verdadero poder no reside en lo que tienes o a quien conoces, sino en quién eres cuando nadie te mira. Espero que algún día puedas encontrar un poco de paz en saber que, de la manera más retorcida posible, cambiaste mi vida para mejor». Sofía dobló la carta y miró por la ventana. No sintió triunfo ni rencor. Sintió una profunda y melancólica compasión. La vida le había enseñado que las personas heridas hieren a otras personas, y que el perdón, a veces, es un regalo que uno se da a sí mismo. Más tarde, Alejandro la encontró en la terraza, observando cómo el sol se ponía sobre sus viñedos. Le mostró la carta en silencio. Él la leyó, y una expresión compleja cruzó su rostro. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó. Sofía se encogió de hombros. «Nada. Su viaje es suyo. El mío está aquí». Tomó la mano de Alejandro y apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así, en un silencio cómodo.
mientras el cielo se teñía de tonos violáceos y anaranjados. Pensó en el largo y tortuoso camino que la había llevado hasta ese momento. La joven asustada que había bajado de un autobús polvoriento parecía una persona de otra vida. Había enfrentado la humillación, la traición y el miedo, y había salido del otro lado no solo intacta, sino fortalecida, transformada. Miró la inmensidad de los viñedos, la tierra que ahora era su hogar, el legado que estaba construyendo para sus hijos. Comprendió que su historia no era solo una historia de superación personal, era una prueba de que la dignidad es una fortaleza que nadie puede arrebatarte, que la bondad es una forma de poder silencioso pero invencible, y que el amor verdadero puede nacer de las cenizas del dolor. Cerró los ojos, sintiendo la brisa fresca en su rostro y la calidez de la mano de Alejandro en la suya. Ya no tenía que luchar, ya no tenía que demostrar nada. Finalmente, después de tanto tiempo, estaba en paz. Había encontrado su lugar en el mundo, un lugar que ella misma había construido, no con dinero ni poder, sino con el material más resistente de todos. Un corazón que se negó a ser vencido,